Soy Star-Lord Star Wars XQ-161. Peter se puso en camino, dejando atrás el estacionamiento de autos y a un frustrado Sam Witwicky enfurruñado en su nuevo y viejo sedán azul y comentario. El ronroneo del motor de Bumblebee era música para sus oídos mientras navegaba por las calles de la ciudad, las ruedas del Camaro deslizándose suavemente sobre el pavimento. Muy arriba, oculta tras la espesa capa de nubes, la nave de Peter lo seguía en silencio, manteniendo el ritmo con él mientras permanecía oculta al mundo de abajo. Mientras conducía, la mente de Peter ya estaba trabajando, tratando de encontrar un lugar apartado donde pudiera llevar a Bumblebee a bordo de su nave de manera segura y regresar a la habitación roja. No estaba muy familiarizado con la ciudad, pero las afueras seguramente serían un buen lugar, un lugar lejos de miradas indiscretas. El paisaje urbano pronto dio paso a más caminos abiertos a medida que Peter se dirigía hacia las afueras de la ciudad. Los edificios comenzaron a escasear y fueron reemplazados por áreas de terreno abierto, el tipo de área donde la gente rara vez se aventuraba a menos que tuviera una razón. Allí afuera estaba tranquilo, no había otros autos a la vista, solo Peter, Bumblebee y el camino abierto. Con la falta de tráfico y la privacidad que ofrecían las carreteras vacías, Peter pensó que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para terminar las reparaciones de Bumblebee. Sus manos brillaban con el familiar tono azul de la fuerza mientras activaba Mechuderu, concentrándose esta vez en el exterior del auto. A medida que el Camaro avanzaba por la carretera vacía, la pintura amarilla descolorida comenzó a brillar, las abolladuras y los rayones se suavizaron y las partes oxidadas se renovaron, transformando el viejo y destartalado vehículo en una versión prístina de lo que era. La transformación fue sutil pero notable. El auto pasó de verse como un chatarra a un elegante y pulido Camaro de 1977 de segunda generación, restaurado a la perfección en cada centímetro. Inserte imagen si lo desea. Peter no pudo evitar sonreír mientras sacaba la cabeza por la ventanilla para admirar su obra. El coche brillaba a la luz del sol, su pintura amarilla captaba los rayos y los reflejaba en su superficie lisa. El motor rugía debajo de él, un rugido bajo y potente que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. No pudo resistirse a acelerar el motor, y el sonido resonó en el espacio abierto que lo rodeaba. Con una sonrisa, Peter pisó el acelerador y el Camaro respondió de inmediato, lanzándose hacia adelante con una explosión de velocidad que lo hizo avanzar a toda velocidad por la carretera, mucho más allá del límite de velocidad. La risa brotó del pecho de Peter mientras el viento azotaba su cabello y el mundo a su alrededor se volvía borroso. Esto era libertad, pura y simple. Volar por una carretera abierta en un auto clásico que podía transformarse en un robot gigante. Era el tipo de cosas con las que todo niño soñaba, y allí estaba él, viviendo ese sueño. La radio se encendió con solo girar un dial y la música rock clásica llenó el auto, mientras su nuevo Camaro recorría los kilómetros con facilidad. Igual toca la granja de ZZ Top igual. El rumor se está extendiendo por esa ciudad de Texas. Sobre esa choza afuera de la granja. Y ya sabéis de qué hablo. Solo déjame saber si quieres ir. A esa casa en el campo. Tienen muchas chicas lindas. Peter apretó más el acelerador mientras sonaba la música y el Camaro avanzaba rugiendo por la carretera a una velocidad vertiginosa. El paisaje se desdibujaba ante él y el viento azotaba las ventanillas abiertas, pero cuando se acercaba a una curva de la carretera, se vio obligado a reducir la velocidad. Más adelante, vio a un grupo de adolescentes que se lanzaban a la calle, claramente en medio de una especie de fiesta junto al lago. Había autos estacionados al azar a ambos lados de la calle y los asistentes a la fiesta cruzaban de un lado a otro sin prestar demasiada atención al tráfico. Y la frente de Peter se arrugó levemente, molesto por el obstáculo repentino en su camino, pero disminuyó la velocidad para dejarlos pasar. Cuando el Camaro pasó a paso de tortuga, atrajo la atención de los adolescentes. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron y Peter prácticamente pudo sentir la ola de envidia que los invadió al contemplar su auto recién restaurado. Captó fragmentos de sus conversaciones, la emoción y el asombro en sus voces mientras admiraban su auto. Peter sonrió, pero no prestó mucha atención a la multitud. No estaba allí para impresionar a un grupo de niños. Tenía cosas más importantes en la cabeza. Aún así, la atención fue agradable, un recordatorio de que el Camaro era algo especial. Mientras su mirada recorría la multitud, notó lo que parecía ser una pareja sentada en un auto estacionado al costado de la carretera. La chica estaba semidesnuda, mientras que el chico parecía un idiota normal y corriente, con una camiseta sin mangas y una gorra al revés.
Ambos estaban enzarzados en una sesión de besos descuidados, como los facehugers de la película Alien. ¡Qué asco!, y gimió Peter con disgusto. Sintiendo ganas de vomitar, Peter siguió adelante, despidiendo a la pareja y al grupo tan rápido como habían llamado su atención. El camino que tenía delante se despejó cuando el último de los adolescentes cruzó y, sin nada más en su camino, Peter pisó el acelerador nuevamente. El motor del Camaro rugió y lo envió a toda velocidad lejos del lago. El repentino aumento de velocidad atrajo la atención de todos los asistentes a la fiesta, pero Peter no se molestó en mirar atrás. Estaba demasiado ocupado disfrutando del viaje, con la música a todo volumen en el auto mientras intentaba olvidar a los adolescentes que abrazaban caras. Cuanto más se alejaba del lago, más se abría el paisaje y el camino serpenteaba entre campos vacíos y bosques densos. Era exactamente lo que buscaba. Una zona apartada donde pudiera aterrizar su nave de forma segura sin preocuparse por las miradas indiscretas. Justo cuando pensaba que había encontrado el lugar perfecto, un destello de luces rojas y azules atrajo su atención. Peter entrecerró los ojos al ver un coche de policía más adelante, conduciendo lentamente por la carretera. Era una visión inusual, especialmente allí, en medio de la nada, pero a medida que Peter se acercaba, se dio cuenta de por qué. Caminando por el costado del camino había una chica vestida con una falda corta y una camiseta pequeña que dejaba al descubierto su abdomen. Su cabello largo y oscuro se balanceaba con cada paso, e incluso desde la distancia, Peter podía ver la tensión en su postura. El coche de policía avanzaba lentamente a su lado, con la ventanilla bajada mientras los policías que estaban dentro se asomaban, claramente molestándola. Las manos de Peter apretaron el volante mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. La chica estaba claramente incómoda, intentando ignorar a los policías y seguir caminando, pero era obvio que quería estar en cualquier lugar menos allí. Los labios de Peter se tensaron con irritación cuando escuchó a uno de los policías gritar: «Sube al auto de una vez, perra engreída. No nos hagas arrastrarte». Después de que sonó la última campana de la escuela, Micaela Vaness fue arrastrada a una fiesta por su novio, Trent. A Micaela no le importaba ir a la fiesta del lago. De hecho, le gustaba ir. Las fiestas solían significar comida y bebida gratis, lo que siempre era una ventaja para ella. Con su padre en prisión y su madre desaparecida desde su nacimiento, el dinero que ganaba con su trabajo a tiempo parcial apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, y mucho menos los lujos. No podía dejar pasar ninguna oportunidad de comer gratis. Pero esta noche ni siquiera pudo disfrutar de la comida y no pasó mucho tiempo después de su llegada cuando Micaela escuchó algo que nunca debió haber escuchado. Trent, el mismo chico que la había convencido de ir a esa fiesta, estaba de pie con sus amigos cerca del agua, riendo y bromeando. Micaela no había pensado mucho en ello hasta que captó unas cuantas palabras que le helaron la sangre. «Sí, es mi pequeña delincuente», dijo Trent con una sonrisa arrogante, mientras rodeaba con el brazo a uno de sus amigos. «¿Puedes creerlo? De hecho, me dijo que solía robar coches con su padre». Micaela se quedó congelada en seco, con el corazón hundiéndose mientras escuchaba con incredulidad a Trent contarle todo lo que le había confiado. Y escucha esto», continuó Trent, claramente disfrutando de la atención, «ella trabaja en el centro comercial, ¿verdad? Pero no en cualquier lugar, o Dogona Stick. Deberías ver el uniforme que tiene que usar. Es una cosa horrible y colorida con el sombrero más tonto que he visto en mi vida. No estoy bromeando, después del trabajo, se va de ese lugar oliendo a hot dog sudado». El grupo de adolescentes estalló en carcajadas y Micaela sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de sus pies. Se quedó allí, escondida, fuera de la vista, con los puños apretados a los costados mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No era solo el hecho de que Trent se burlara de ella, aunque eso ya dolía bastante por sí solo, sino que lo que más le dolía era la traición. Micaela había comenzado a confiar en Trent, incluso le contaba cosas sobre su padre, sus antecedentes penales y el trabajo humillante que despreciaba pero del que no podía escapar. Después de todo, no hay mucha gente dispuesta a contratar a un delincuente adolescente, pero ahora, al oírlo contar todos sus secretos a sus amigos, no sintió nada más que ira y vergüenza. Con lágrimas en los ojos, Micaela se dio la vuelta y salió corriendo de la fiesta, sin decirle una palabra y sin mirar atrás. Y nadie pareció notar su partida, ni siquiera su despistado novio o los amigos que la habían lastimado tan profundamente. Los minutos pasaban mientras Micaela caminaba por el largo y solitario tramo de carretera, con sus pensamientos llenos de ira y dolor.
Había dejado atrás la fiesta, junto con las personas que la habían traicionado. Lo último que quería hacer era pedirle a Trent, su ahora exnovio, que la llevara a casa. La idea de sentarse en el auto con él después de lo que había dicho le revolvió el estómago, así que decidió caminar, aunque eso significara recorrer kilómetros y kilómetros por esa carretera desolada sin nadie más que ella para acompañarla. Mientras caminaba, intentó apartar de su mente los recuerdos de lo que acababa de suceder, pero seguían regresando. La traición, la risa, la sensación de estar completamente sola en una multitud de personas que alguna vez había considerado amigos. Ella contuvo las lágrimas, negándose a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción, incluso si no estuvieran allí para verlo. Mientras Micaela caminaba, perdida en sus pensamientos, de repente, el sonido de un coche que se acercaba atrajo su atención. Miró por encima del hombro y vio un coche de policía que pasaba lentamente. Su estómago se retorció de miedo cuando el coche se detuvo a unos pocos metros delante de ella. Lo último que necesitaba en ese momento era más problemas, pero parecía que los problemas la habían encontrado de todos modos. Siguió caminando con la esperanza de pasar junto al coche sin incidentes, pero a medida que se acercaba, se le hundió el corazón. Reconoció a los dos agentes que estaban dentro, los mismos que la habían arrestado a ella y a su padre. Sonreían con sorna, la miraban con los ojos brillantes de malicia. Uno de los policías bajó la ventanilla y se asomó con una sonrisa lasciva. Bueno, miren a quién tenemos aquí, dijo arrastrando las palabras. La pequeña señorita criminal, sola al costado de la carretera. ¿Necesitas que te lleve, cariño? Micaela apretó los puños, intentando mantener la compostura. Se negó a reconocerlos, sabiendo que cualquier respuesta solo alentaría su comportamiento. Entonces, aceleró el paso, tratando de ignorar el creciente miedo en la boca de su estómago, pero ellos simplemente condujeron lentamente a su lado, sin entender la indirecta. El segundo policía se rió entre dientes, con la voz cargada de burla. Oh, vamos, no seas así. Solo estamos tratando de ayudar. No quieres terminar como tu papá, ¿verdad? Encerrado y olvidado. O algo peor, añadió el primer policía, con un tono más sombrío. Nunca se sabe con qué tipo de gente te puedes encontrar aquí. Lo mejor es que nos dejes llevarte. Te mantendremos a salvo de todos los malos, como tu padre. El corazón de Micaela latía con fuerza en su pecho mientras mantenía la cabeza agachada y seguía caminando. Sabía que no debía subirse a ese auto. La última vez que había estado bajo su custodia, le habían convertido la vida en un infierno y no estaba dispuesta a permitir que lo volvieran a hacer. El policía que estaba en el asiento del pasajero se inclinó aún más hacia adelante y recorrió su cuerpo con una mirada lujuriosa. Vamos, no nos hagas preguntar de nuevo. No querrás molestarnos, ¿verdad? Súbete al auto y te llevaremos, dijo, sus palabras estaban cargadas de un doble significado. Micaela sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero la secó rápidamente, decidida a seguir caminando, incluso mientras el miedo y la ira crecían dentro de ella. Pero entonces, uno de los policías se impacientó. Oye, estamos hablando contigo. Espetó, y su voz adquirió un tono más agresivo. Sube al auto de una vez, zorra engreída. No nos hagas arrastrarte. Justo cuando Micaela sintió que su determinación comenzaba a flaquear, el rugido del motor de un auto potente llenó el aire detrás de ella. Giró la cabeza ligeramente, justo a tiempo de ver un Camaro amarillo acercándose por la carretera. El auto tocó la bocina con fuerza y el conductor, un hombre joven con aire confiado, sacó la cabeza por la ventana. ¿Por qué no conducís a la velocidad máxima permitida o salís de la carretera, idiotas? Gritó el conductor con una voz que transmitía una autoridad inconfundible. Estáis bloqueando el tráfico. El corazón de Micaela dio un vuelco al darse cuenta de que quizá la habían salvado. Exclamación de cierre. Los policías maldijeron en voz baja, claramente molestos por la interrupción. Intercambiaron una mirada antes de detenerse a un costado de la carretera frente a Micaela, todavía sin estar dispuestos a dejarla ir. Pero Micaela no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad. Con una determinación renovada, se dio la vuelta y se apresuró hacia el Camaro, internándose directamente en la calle para evitar que el conductor se fuera. Por favor, dijo, con la voz ligeramente temblorosa al encontrarse con la mirada del conductor. ¿Puedes llevarme? Necesito salir de aquí de verdad. El conductor, que parecía tener más o menos su edad, levantó una ceja mientras la miraba. Por un momento, la miró a la cara, como si algo en ella le resultara familiar.
Luego, casi como si algo hiciera clic en su mente, asintió y señaló el asiento del pasajero. Micaela sintió una ola de alivio invadirla mientras se apresuraba hacia el lado del pasajero, abrió la puerta y se deslizó en el asiento. En el momento en que cerró la puerta, sintió que se le quitaba un peso de encima. Estaba a salvo, o al menos, más segura que cuando estaba en la calle. El hombre que la había salvado alcanzó la palanca de cambios, tratando de alejarse, pero antes de que pudiera hacerlo, los dos policías salieron de su auto y bloquearon el camino del Camaro, antes de acercarse a la ventana del lado del pasajero. Oye, no puedes llevártela en el coche, dijo el primer policía con voz llena de autoridad. Tenemos que hablar con esa chica. Es una delincuente y esto es asunto de la policía. ¿Por qué no la dejas aquí y sigues tu camino? Micaela se tensó y su corazón se aceleró mientras miraba hacia allí, temiendo que él obedeciera y la echara del auto. Pero, para su sorpresa, él permaneció tranquilo y su expresión era indescifrable mientras miraba a los policías. ¿Tiene una orden judicial? Preguntó con voz firme. Los policías intercambiaron una mirada confusa. No, pero, entonces pueden irse a la mierda, los interrumpió, sin darles oportunidad de terminar. Dicho esto, pisó a fondo el acelerador y el motor del Camaro rugió, levantando una nube de polvo mientras aceleraban, dejando atrás a los policías. Micaela no pudo evitar sonreír mientras corrían por la calle, con el viento azotándole el pelo por las ventanillas abiertas. Apenas pudo contener la risa, la tensión del momento se disipó a medida que ponían más distancia entre ellos y los policías. De vuelta a la carretera, los dos policías maldijeron mientras se apresuraban a volver a su coche, pero cuando intentaron arrancar el motor, no pasó nada, el coche seguía parado y el motor no quería arrancar. Frustrados, intentaron conectar la radio, pero tampoco respondía, como si algo hubiera estropeado todos los componentes electrónicos a la vez. ¡Mierda!, gritó uno de los policías, golpeando el salpicadero con frustración. Quedaron varados y no pudieron hacer nada al respecto mientras el Camaro amarillo desapareció en la distancia, dejándolos atrás. Mientras Peter conducía por la carretera, no pudo evitar mirar de reojo a la chica sentada a su lado. Y la comprensión de quién era ella lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Al principio, pensó que era solo una chica cualquiera que tuvo la mala suerte de ser acosada por unos policías idiotas, pero ahora, después de mirarla más de cerca, todo tenía sentido. Esta era Micaela Van Ness, la encarnación del despertar sexual de innumerables jóvenes en su vida pasada, incluido el suyo propio. Por un momento, Peter se quedó perplejo por el motivo de la situación con la policía. No fue así como sucedieron las cosas en las películas, donde Sam la recogió después de que ella rompió con su novio y comenzaron su viaje juntos. Pero entonces se dio cuenta. Sam no había aparecido, probablemente avergonzado por su nuevo y destartalado auto. Sin nadie más cerca para ayudarla, tuvo que caminar, lo que la llevó a un encontronazo con la policía. Mientras avanzaban a toda velocidad, Peter no pudo evitar notar el sutil cambio en el comportamiento de Micaela. Al principio, parecía aliviada, incluso a salvo, pero ahora, cuando la adrenalina del encuentro con los policías comenzaba a desvanecerse, un dejo de preocupación comenzaba a aparecer en sus ojos. En realidad, no era sorprendente. Acababa de subirse al auto de un completo extraño. Sus miradas se cruzaron por un breve instante y Peter le ofreció una sonrisa tranquilizadora, con la esperanza de tranquilizarla. Su mirada volvió a la carretera, pero aún podía sentir la tensión en el aire entre ellos. Micaela dudó un momento antes de hablar, con un tono de voz un tanto inseguro. Gracias por salvarme. Peter la miró y asintió, manteniendo un tono desenfadado. No hay problema. Por cierto, soy Peter. Micaela respondió ella con una pequeña sonrisa, aunque todavía había un dejo de incertidumbre en su voz. Se movió ligeramente en su asiento, claramente todavía tratando de entenderlo. Después de una breve pausa, Peter preguntó. Entonces, ¿por qué crees que esos policías te estaban causando problemas? Además de lo obvio, quiero decir. Micaela dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Todavía no estaba lista para revelar su pasado con ellos. Bueno, yo diría que es porque son unos imbéciles, respondió, entrecerrando los ojos ligeramente mientras lo observaba. ¿Y qué quieres decir con además de lo obvio? ¿Hay alguna razón obvia por la que me estarían molestando? Peter la miró de nuevo y observó su aspecto por un momento antes de responder. ¿De verdad quieres que responda a eso? Las mejillas de Micaela se sonrojaron ante sus palabras y su mente se apresuró a llenar los espacios en blanco.
De repente, se sintió cohibida al darse cuenta de cómo debía haberla visto él. La falda corta, el top ajustado, ella negó con la cabeza, su rostro se ponía cada vez más caliente. No, no lo sé, murmuró, nerviosa por la insinuación y más avergonzada de lo que quería admitir. Peter no pudo evitar reírse de su reacción. Había algo entrañable en la forma en que se puso nerviosa y eso aligeró el ambiente entre ellos, al menos un poco. No tienes por qué sentirte avergonzada. Eres hermosa y no hay nada de malo en mostrar eso. Pero, por desgracia, en este mundo, una chica bonita puede atraer mucha atención no deseada. Solo trata de tener más cuidado en el futuro. La gente como esos policías no es tan rara como nos gustaría. Dicho esto, volvió su atención a la carretera. Tendré más cuidado, murmuró suavemente, todavía sintiéndose un poco avergonzada. Micaela se quedó en silencio e inclinó la cabeza para que Peter no pudiera ver más sus mejillas enrojecidas. Miró por la ventana, tratando de concentrarse en el paisaje que pasaba, pero sus pensamientos seguían volviendo a sus palabras. Eres hermosa, una chica bonita. El silencio entre ellos se había prolongado lo suficiente como para volverse incómodo cuando Peter decidió romperlo. Se volvió hacia Micaela, manteniendo un tono ligero y casual. Entonces, ¿dónde vives? Micaela lo miró de reojo, con un dejo de sospecha en sus ojos. ¿Por qué quieres saber dónde vivo? Peter sonrió y la miró con un brillo travieso en los ojos. Porque soy un asesino en serie y necesito tu dirección para poder colarme esta noche. Micaela se tensó y se encogió en su asiento. Pero entonces, Peter se echó a reír y el sonido llenó el auto. Oh, ¿realmente creíste eso, no? Al darse cuenta de que había caído en la broma, Micaela se sonrojó de vergüenza. Cruzó los brazos sobre el pecho y murmuró, imbécil. Peter se rió entre dientes, todavía divertido por su reacción. Bueno, este imbécil está tratando de llevarte a casa. Así que, a menos que quieras tener una cita y comer algo conmigo, probablemente deberías decirme tu dirección. Micaela resopló, intentando recuperar la compostura. ¿Quién querría tener una cita contigo? La sonrisa burlona de Peter se hizo más grande cuando la miró de reojo, con una voz llena de arrogancia juguetona. Realeza y heroínas de todo tipo. Ahora, ¿me vas a decir dónde dejarte o deberíamos empezar nuestra cita? Estaba pensando que podríamos pasar por un restaurante mexicano y comprar chimichangas. Micaela abrió la boca para rechazarlo, lista para recitar su dirección y terminar con el asunto, pero antes de que pudiera hablar, su estómago la traicionó, rugiendo con fuerza en el silencioso auto. El sonido resonó entre ellos y al instante sintió que el calor de la vergüenza subía a sus mejillas una vez más. Al menos debería haber comido algo antes de salir corriendo y se arrepintió de haber dejado la fiesta tan pronto. La sonrisa burlona de Peter se convirtió en una mueca de oreja a oreja. Bueno, supongo que eso responde a la pregunta. Comencemos nuestra cita entonces. ¿Hay algún lugar al que quieras ir? La determinación de Micaela vaciló por un momento antes de sacudir rápidamente la cabeza, tratando de recuperar el control de la situación. No vamos a tener una cita. Llévame a casa. Peter no se desanimó. Se reclinó en su asiento, sin perder la sonrisa. Yo invito, así que no te contengas. ¿A dónde quieres ir? Micaela apretó la mandíbula, negándose a ceder. Dije que me llevaras a casa. Pero Peter no se lo creyó ni por un segundo. Podía ver el hambre en sus ojos, escuchar la forma en que su estómago prácticamente había rogado por comida. No iba a permitir que su terquedad se interpusiera en el camino de una buena comida. Sé que tienes hambre, así que no seas terca. Justo cuando estaba a punto de responderle bruscamente, su estómago la traicionó una vez más, emitiendo un gemido de hambre que llenó el auto. Peter no pudo evitar reír, el sonido fue leve y contagioso. Micaela resopló con frustración y sus mejillas ardían de vergüenza. Cruzó los brazos con más fuerza sobre el pecho e hizo un puchero, una expresión tierna que solo hizo que la sonrisa de Peter se ensanchara. Bien, murmuró, pero no es una cita, tengo novio. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, una excusa débil para mantener cierta apariencia de control sobre la situación. Después de todo, ella prácticamente había roto con Trent después de lo que había sucedido antes, pero no quería que Peter pensara que él había ganado. Peter la miró de reojo y su sonrisa nunca vaciló. ¿En serio? Micaela asintió y apartó la mirada de él mientras intentaba convencerse de la mentira que acababa de decir. Sí. Peter asintió como si le creyera, pero el brillo en sus ojos le contaba una historia diferente.
Había visto la película, sabía exactamente por qué ella caminaba sola por la calle en primer lugar y no se dejó engañar ni un segundo. Pero él no la refutó. En cambio, se volvió hacia la carretera y su voz adquirió un tono burlón. Entonces esto se volvió mucho más emocionante. Micaela le lanzó una mirada sutil y el corazón le dio un vuelco. Había algo extrañamente atractivo en su confianza y su desprecio por su novio. Bueno, técnicamente, su exnovio, aunque tenía la impresión de que él no lo sabía. N/A. Descargo de responsabilidad. Sé que probablemente no tenga que decir esto, pero nunca se sabe, así que lo diré de todos modos. Esta es una historia ficticia. Peter tiene conocimiento de películas y puede sentir la atmósfera de una conversación a través de la fuerza. Si alguien más actuara como Peter en este momento, especialmente con una chica que acaba de conocer, podrían rociarle con gas pimienta. Peter la miró de nuevo y su voz interrumpió sus pensamientos. Entonces, ¿a dónde vamos? Micaela dudó un momento, dividida entre su orgullo y el hambre muy real que le carcomía el estómago. Finalmente, suspiró y se rindió, dándose cuenta de que no iba a ganar esta vez. Hay un restaurante a unos kilómetros de la carretera. ¿Preparan hamburguesas decentes? Peter sonrió, satisfecho con su respuesta. Suena perfecto. Vamos. Peter estacionó el Camaro en el estacionamiento del restaurante y el rugido del motor se fue apagando cuando lo apagó. Las luces de neón del pequeño establecimiento parpadeaban en el crepúsculo y emitían un resplandor cálido y acogedor. Micaela dudó un momento antes de salir del coche. Su anterior bravuconería se había desvanecido un poco ahora que estaban a punto de interactuar con otras personas. Aún así, siguió a Peter al interior. La campana que estaba sobre la puerta tintineó cuando entraron en el acogedor restaurante. El lugar era un clásico lugar de carretera, con cabinas de vinilo rojo y pisos a cuadros. El aroma a tocino frito y café recién hecho llenaba el aire, y algunos clientes levantaron la vista al entrar. Mientras entraban, una camarera pasó por allí con una bandeja de bebidas en una mano. Se detuvo cuando reconoció a Micaela y abrió un poco los ojos por la sorpresa. Micaela. Hace tiempo que no te veo por aquí, dijo la camarera con una sonrisa amistosa. Luego, su mirada se desvió hacia Peter y enarcó una ceja. ¿Y quién es? Micaela abrió la boca para responder, pero Peter se le adelantó con una sonrisa juguetona en el rostro. Soy Peter, su nuevo novio. Los ojos de la camarera se iluminaron con interés mientras miraba a Peter con aprecio, claramente le gustaba lo que veía. Luego se volvió hacia Micaela con una sonrisa traviesa. Bueno, chica, esta es definitivamente una mejora. Mucho mejor que ese idiota con el que estabas antes. La cara de Micaela se puso de un tono rojo que podría rivalizar con un tomate. Quería meterse en un agujero y desaparecer cuando vio la expresión de suficiencia en el rostro de Peter. La forma en que estaba disfrutando de esto era más que exasperante. Incapaz de soportarlo más, Micaela resopló y se dirigió a una mesa al azar, haciendo sonar los tacones contra el piso de baldosas. Se dejó caer en una cabina, con los brazos cruzados, mirando fijamente por la ventana como si fuera la responsable de todos sus problemas. La camarera se rió entre dientes ante la reacción de Micaela y se volvió hacia Peter, mirándolo con complicidad. «¿Le gustas, sabes?», dijo la camarera en tono conspirador. Ni siquiera era así con ese chico Trent. Siempre fingiendo ser un idiota tonto, le dio una palmadita a Peter en el pecho y sus ojos brillaron divertidos. «Buen trabajo, Romeo. Ahora ve y únete a ella antes de que implosione. Os traeré algunos menús a los dos en un minuto». «Está bien, gracias», Peter se rió entre dientes mientras se dirigía hacia donde estaba sentada Micaela. Se sentó en la silla frente a ella y no pudo evitar admirar la forma en que ella se esforzaba por ignorarlo, con los brazos todavía cruzados sobre la mesa y los labios apretados en un puchero obstinado. Peter se inclinó ligeramente hacia adelante y preguntó con voz burlancia, «¿Qué pasa, princesa?». Micaela finalmente se giró para mirarlo con enojo, aunque el efecto fue más adorable que intimidante. «¿Por qué le dijiste que eres mi novio?», espetó, en voz baja pero llena de exasperación. Peter se encogió de hombros, con una sonrisa todavía en los labios. Parecía la forma más fácil de evitar preguntas. Además, fue divertido. La mirada de Micaela se intensificó, pero había un atisbo de algo más en sus ojos, algo así como diversión a regañadientes. «Eres imposible, ¿lo sabías?». Peter se reclinó en su asiento, sin perder la sonrisa. «Eso me han dicho». Antes de que Micaela pudiera responder, la camarera regresó con un par de menús y se los entregó a Peter guiñándole un ojo. «Tomen, tortolitos».
Volveré en unos minutos para tomarles nota. Micaela se tapó la cara con las manos, mortificada. Peter, por su parte, parecía estar pasándoselo en grande. Relájate, dijo Peter después de un momento, suavizando un poco el tono. Solo estoy bromeando contigo. No te ha pasado nada. Micaela lo miró a través de sus dedos, todavía sonrojada pero comenzando a calmarse. ¿Realmente disfrutas metiéndote bajo mi piel, no? Peter se rió entre dientes y asintió. Sí, pero solo porque tus reacciones son tan tiernas. Sonrojándose, Micaela rápidamente le dio una patada en la espinilla debajo de la mesa, lo suficientemente fuerte como para dejar en claro su punto, pero no lo suficiente como para lastimarlo realmente. ¡Ay! Susurró, frotándose la pierna por debajo de la mesa. ¿Por qué fue eso? Micaela finalmente dejó que su sonrisa se abriera paso. Por ser tan molesto. Y por pensar que puedes entrar aquí y se detuvo y tomó aire. No eres tan amable como crees, Peter. Tal vez no concedió con una sonrisa juguetona, pero me estoy acercando, ¿no? Micaela negó con la cabeza y se tragó la risa. En tus sueños. Puso los ojos en blanco, bajó las manos y tomó el menú para distraerse. Pero por más que intentó concentrarse en las palabras que tenía frente a ella, no pudo evitar mirar de reojo a Peter, que seguía observándola con esa sonrisa exasperante pero extrañamente encantadora. Micaela suspiró, sabiendo que esta iba a ser una comida larga y el sol se había puesto en el horizonte, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre el restaurante mientras Peter y Micaela terminaban su comida. Micaela se recostó en la cabina, sintiendo una sensación de satisfacción, aunque un poco incómoda, en el estómago. Esto es mucho mejor que la comida de mierda que me habrían dado en la fiesta. La mano de Micaela se dirigió instintivamente a su estómago y, al sentir el pequeño bulto donde antes estaba su abdomen plano, frunció el ceño. La constatación de que ahora parecía tener un par de meses de embarazo la llenó de una oleada de vergüenza. Peter, que la había estado observando con una mezcla de diversión e incredulidad, finalmente habló. ¿Sabes? No pensé que fuera humanamente posible que alguien tan delgado como tú comiera tanto. Micaela le dirigió una mirada fulminante. ¿Qué? ¿Una chica no puede disfrutar de una buena comida? Peter levantó las manos a la defensiva y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Oye, no te juzgo. Me gustan las chicas que saben comer. Micaela resopló y trató de bajarse la camiseta para cubrirse el estómago, pero la pequeña y ajustada blusa no estaba a la altura de la tarea. Sintiéndose aún más cohibida, murmuró, no debería haberme puesto esto hoy. Peter se rió entre dientes y se reclinó en el asiento, estirando los brazos con indiferencia. Tranquilo, no es gran cosa. Además, tú eres el que pidió una tercera comida y postre. Fue como si estuvieras tratando de impresionarme con ese agujero negro que llamas estómago. Su rostro se puso rojo ante su tono burlón y lo fulminó con la mirada. Cállate, murmuró, levantando el pie para patearlo debajo de la mesa otra vez. Pero esta vez, Peter estaba listo. Su mano se lanzó hacia abajo y atrapó su tobillo antes de que ella pudiera hacer contacto, lo que la hizo quedarse congelada en el lugar, asustada por el toque repentino. Por un momento, se quedaron mirándose fijamente, con una tensión eléctrica flotando en el aire. Punto. Pero, antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, la camarera regresó a la mesa, sus ojos brillando con diversión al notar la posición en la que estaban. Oh, nos estamos poniendo un poco manoseando debajo de la mesa, ¿no? Bromeó, colocando las sobras envueltas de Micaela y la cuenta sobre la mesa. Si ustedes dos van a continuar, ¿puedo sugerir un lugar un poco más privado? Y asegúrense de usar protección. Con eso, soltó una risita escandalosa y regresó a sus tareas. Micaela soltó la pierna de un tirón y se soltó de Peter. Su rostro se puso colorado. Todo esto es culpa tuya. Susurró, mirándolo con ojos acusadores. He estado avergonzada todo el día por tu culpa. Peter alzó una ceja, luciendo divertido y confundido al mismo tiempo. ¿Cómo es que es culpa mía? Tú fuiste quien intentó patearme, ¿recuerdas? Mientras hablaba, Peter extendió la mano para coger la cuenta, miró el total y sacó con naturalidad un fajo de billetes de $100. Sin pensarlo dos veces, dejó caer dos de ellos sobre la mesa. Los ojos de Micaela se abrieron de par en par, sorprendida, preguntándose quién era ese tipo. ¿Eres rico o algo así? Preguntó, con un tono sospechoso. ¿O eres, por así decirlo, un traficante de drogas? Peter se encogió de hombros sin ofrecer ninguna explicación. ¿Importa? Micaela no respondió, su mente daba vueltas.
Había estado con criminales antes, los amigos y socios de su padre, y Peter le recordaba a ellos. Sin embargo, no parecía peligroso, solo irritantemente confiado. Y a pesar de todo, ella se encontró empezando a simpatizar con él, aunque se negaba obstinadamente a admitirlo. Después de guardar el resto de su dinero, Peter se puso de pie y miró a Micaela con una sonrisa burlancia. ¿Vienes? ¿O necesitas ayuda para levantarte de la silla después de todas esas calorías? Micaela le lanzó una mirada asesina y sintió la necesidad de patearlo otra vez, pero se resistió. Estoy bien, dijo con brusquedad, levantándose de la mesa. Tomó su comida y siguió a Peter fuera del restaurante. Cuando salieron, la camarera les hizo un gesto con la mano y les sonrió. Micaela la ignoró, demasiado avergonzada para reconocer la situación. Peter, por otro lado, le guiñó un ojo a la camarera antes de abrirle la puerta a Micaela, dejándola entrar primero en el cámara. Mientras se sentaba al volante, Peter miró hacia el restaurante y miró a la camarera por última vez. Sus miradas se cruzaron y él asintió, como si le agradeciera en silencio que fuera su compañera involuntaria. La camarera los observó mientras se alejaban y una sonrisa se dibujó en sus labios cuando regresó a la mesa, notando los billetes de $200 sobre la mesa. La cuenta solo ascendía a unos $30, lo que significaba que le habían dejado una propina enorme. Ella miró por la ventana, observando el Camaro desaparecer por la carretera, y murmuró para sí misma. La suerte a esa pobre chica parece estar cambiando. Cuando el cielo se oscureció por completo, Peter encendió los faros del Camaro, cuyos rayos atravesaron la noche que se acercaba. El calor del restaurante aún permanecía en el auto, mezclado con el aroma de la comida para llevar de Micaela y el leve aroma de los asientos de cuero. Peter la miró y su sonrisa juguetona regresó mientras preguntaba. Entonces, ahora que ya estás satisfecho, ¿a dónde te llevo? Micaela lo miró a los ojos y pensó en la pregunta. Una parte de ella dudó. Después de todo, vivía sola, sin familia, sin nadie que la cuidara si algo salía mal. Si Peter tenía malas intenciones, sería completamente vulnerable, pero otra parte de ella, la que había pasado las últimas horas con él, le decía que podía confiar en él. Puede que fuera exasperante, pero no era peligroso. Al menos, no para ella. Suspiró, sacudiéndose las dudas de encima. Sigue adelante, dijo con voz firme. Te diré a dónde ir. Peter asintió y una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios. Era una sonrisa sutil, pero sabía que se había ganado un poco de confianza de ella. Se acercó a la radio y la encendió. La música inundó el auto, una canción que hizo que la sonrisa de Peter se ensanchara. Igual reproduce lo que es el amor de Adawai igual. ¿Qué es el amor? Bebé, no me hagas daño, no más. Peter no pudo resistirse. Mientras la música llenaba el cámaro, empezó a cantar con ella, exagerando deliberadamente su voz mientras actuaba como un completo idiota, moviendo la cabeza al ritmo de la música. Incluso se giraba hacia Micaela de vez en cuando, como si le estuviera cantando una serenata, con los ojos brillantes de picardía. Micaela, que había estado mirando por la ventana, se volvió hacia él sorprendida y abrió mucho los ojos mientras él continuaba con su ridícula actuación. Su primer instinto fue poner los ojos en blanco y decirle que parara, pero lo absurdo de la situación la tomó por sorpresa. A pesar de sí misma, sintió que las comisuras de sus labios se contraían y reprimió una sonrisa. Pero a medida que la canción sonaba, Micaela comenzó a escuchar realmente la letra y se dio cuenta de lo romántica que era. Sus mejillas se sonrojaron levemente cuando las palabras adquirieron un nuevo significado y, de repente, la serenata provocativa se sintió un poco demasiado íntima. Sintiéndose un poco avergonzada, Micaela se acercó y rápidamente cambió de estación, interrumpiendo a Peter a mitad del coro. Peter parpadeó sorprendido y la miró con un puchero juguetón. Oye, estaba escuchando eso. Micaela sonrió y recuperó la confianza al ver la fingida ofensa en su rostro. Qué lástima, respondió con tono ligero y burlón. Peter estaba a punto de protestar, pero antes de que pudiera hacerlo, un familiar riff de guitarra llenó el auto y las palabras se le atascaron en la garganta. Sus ojos se abrieron ligeramente, ya que habían pasado años desde la última vez que escuchó esa canción, no desde su vida pasada, pero en el momento en que las primeras notas llegaron a sus oídos, una ola de nostalgia lo invadió. Igual reproduce Creer de Radiohead igual. Micaela sonrió y reconoció fácilmente la canción. Esta te queda mucho mejor, bromeó con un brillo juguetón en los ojos. Peter se burló, sabiendo exactamente lo que ella estaba insinuando, lo estaba llamando pervertido, pero no le importó. No en ese momento.
La canción era una de sus favoritas y quería disfrutarla. Cuando llegó el coro, no pudo evitarlo y cantó una vez más. Pero soy un pervertido. Soy un bicho raro. Micaela lo miró, con una sonrisa burlona tirando de sus labios mientras murmuraba. Sí, sí, lo eres, pero a ella no le importó. Había algo cautivador en su forma de parecer tan despreocupado. La mayoría de los adolescentes de su edad estaban obsesionados con cómo los veían los demás y nunca se atrevían a actuar de manera estúpida. Preferían proyectar una fachada fría, pero a veces esa frialdad resultaba aburrida, especialmente cuando era solo una máscara que se ponían para ser aceptados. A Peter no parecía importarle en absoluto, y esa indiferencia era extrañamente atractiva. Por un momento, ella simplemente lo observó, mientras la música pulsaba a través del cámara mientras aceleraba por la carretera. Cuando Peter se acercó a la casa de Micaela, se detuvo en el camino de entrada y los faros del cámara iluminaron la casa pequeña y desgastada que tenían frente a ellos. Peter no pudo evitar el ligero ceño que se dibujó en sus labios mientras observaba el estado del lugar. Y la pintura se estaba descascarando en grandes trozos, dejando al descubierto zonas de madera desnuda debajo. El césped del patio delantero estaba descuidado, casi salvaje, y las malas hierbas brotaban entre las grietas del camino de entrada. La barandilla del porche delantero estaba rota, colgando, y una de las ventanas estaba cubierta con una bolsa de basura, pegada con cinta adhesiva donde debería haber estado el vidrio. Micaela notó su reacción y de inmediato sintió una punzada de timidez. Se movió incómoda en su asiento y su confianza anterior se desvaneció cuando la realidad de su situación se derrumbó. Al fin y al cabo, había una razón por la que nunca llevaba a nadie a su casa. Era vergonzoso, un marcado contraste con la imagen que intentaba proyectar. Disculpándose en voz baja, murmuró, lamento el aspecto de la casa, no suelo invitar a nadie. Ni siquiera a mi ex, se contuvo, casi diciendo exnovio, pero corrigió rápidamente. Ni siquiera mi novio ha estado aquí más de un par de veces. Peter, al darse cuenta de la falta, decidió no insistir. Se dio cuenta de que su reacción podría haber empeorado las cosas, así que sacudió la cabeza, tratando de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora. No, no es tan malo. Una nueva capa de pintura, un par de reparaciones y un rápido corte del césped, y quedará como nuevo. Micaela lo miró con una pequeña sonrisa cansada en los labios. Apreciaba el esfuerzo que estaba haciendo por animarla, pero no pudo evitar soltar un profundo suspiro. No tiene sentido, dijo con un tono resignado en la voz. No puedo permitirme hacer nada de eso. Y aunque pudiera, no malgastaría el dinero. El banco va a ejecutar la hipoteca pronto, no puedo pagar la hipoteca. En ese momento, solo estaría arreglando la casa del banco. El ceño fruncido de Peter se profundizó cuando el peso de sus palabras lo asimiló. Sabía por las películas que Micaela no había tenido una vida fácil, pero escucharlo de primera mano, verlo frente a él, era diferente. Esto era mucho más de lo que se mostraba en las películas. Era una persona que apenas se sostenía, que intentaba salir adelante cada día sin ningún sistema de apoyo real en el que apoyarse. Miró hacia la casa y pensó en cómo podría ayudar, pero sabía que no era algo que pudiera solucionar con unas cuantas palabras bien dichas o un gesto rápido. Micaela necesitaba más que eso, más de lo que nadie le había dado hasta ahora. Por un momento, ambos permanecieron sentados en silencio. El único sonido que se escuchaba era el suave zumbido del motor del Camaro que se enfriaba lentamente. Finalmente, Peter se volvió hacia Micaela, con un tono suave pero firme. ¿Sabes? Si hay algo que pueda hacer para ayudar, solo dilo. Micaela lo miró fijamente, sorprendida por la sinceridad de su voz. Por un momento, su mente se desvió hacia el grueso fajo de billetes que había sacado antes. Ese dinero ayudaría enormemente pero, tras una breve lucha interna, sacudió la cabeza y le dedicó una sonrisa triste. Gracias, Peter, pero me las arreglaré sola. Tú ya has hecho más que suficiente. Peter quería discutir, decirle que las cosas no tenían por qué ser así, pero podía ver en sus ojos que no estaba preparada para oír eso. Todavía no. Así que, en lugar de eso, simplemente asintió, lanzándole una mirada que decía que estaba allí para ella, aunque ella no lo creyera. Micaela dudó un momento antes de abrir la puerta del coche y salir a la entrada agrietada. Se volvió hacia Peter, con la mano apoyada en el marco de la puerta. Gracias por traerme y por todo lo demás hoy. No sé qué habría hecho sin ti. Peter sonrió suavemente y asintió. Cuando quieras, Micaela. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en contactarme, dijo mientras sacaba un bolígrafo y un papel.
Rápidamente anotó su número de teléfono y se lo entregó. O si simplemente quieres tener otra cita, puso los ojos en blanco, tomó el papel con vacilación y le ofreció una última sonrisa antes de cerrar la puerta. Mientras ella comenzaba a caminar hacia la casa, Peter esperó para asegurarse de que entrara sana y salva, cuando de repente, un destello de luces rojas y azules inundó el área. La casa, que antes estaba tenuemente iluminada, ahora estaba bañada por el intenso resplandor de las luces de varios coches de policía. La repentina conmoción hizo que a Micaela se le subiera el corazón a la garganta. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ella se giró asustada y abrió mucho los ojos al ver que varios coches de policía se acercaban con los neumáticos frenando bruscamente. Entre ellos, sin lugar a dudas, estaba el auto que Peter había visto antes en el lago. El del tipo con la camisa sin mangas y el sombrero al revés. Micaela lo reconoció, era Trent. Cuando los agentes de policía empezaron a salir de sus vehículos, con las manos apoyadas en los cinturones, Micaela sintió una oleada de pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban allí? ¿Y por qué estaba Trent con ellos? Trent saltó del coche, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y algo más, algo que casi parecía enfado. Se acercó a Micaela con pasos rápidos y decididos. Cariño, ¿dónde has estado? La voz de Trent cortó el aire, fuerte y exigente. Te he estado buscando por todas partes. Mientras Trent se dirigía furioso hacia Micaela, su expresión era una mezcla de fastidio y enojo, y su voz se elevaba a medida que acortaba la distancia. ¿Dónde diablos has estado? Espetó, sin molestarse en bajar la voz. Unos policías vinieron a buscarte al lago, pero simplemente desapareciste sin decir una palabra. La fiesta se canceló por tu culpa. Micaela se estremeció ante la dureza de su tono, y su incomodidad fue evidente cuando instintivamente dio un paso atrás. La presencia de Trent, que ya no era bienvenida después de todo lo que había sucedido antes, ahora se sentía opresiva. No puedes irte así como así. Continuó Trent, con la ira a flor de piel. ¿Me estás escuchando? ¿Tienes idea de lo estúpido que me veía, corriendo como un idiota tratando de encontrarte? Y ahora te encuentro aquí, de todos los lugares posibles, con este tipo. Dice, señalando a Peter. Mientras Trent la reprendía, con una voz cargada de condescendencia, Peter entrecerró los ojos mientras observaba la escena que se desarrollaba desde el asiento del conductor del Camaro. La evidente incomodidad de Micaela y la agresión de ese idiota empezaban a molestarlo. ¿No es este el mismo cabrón que se estaba besando con aquella chica desconocida? Recordó. Peter decidió rápidamente que no se quedaría de brazos cruzados. Abrió la puerta y salió del coche con la intención de intervenir. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, los dos policías de antes, los mismos que habían acosado a Micaela en la calle, se dirigieron hacia él. Tenían las manos apoyadas en sus pistolas enfundadas y uno de ellos gritó una orden. ¡Alto ahí! Manos en la cabeza, ahora. Peter arqueó una ceja y se volvió para mirar a los oficiales con una mirada de leve incredulidad. Los reconoció de inmediato, sus expresiones petulantes dejaban en claro que ellos también lo recordaban. ¿Por qué? Preguntó Peter, con un tono tranquilo pero firme. ¿Estoy bajo arresto? Uno de los oficiales, el que había sido particularmente persistente antes, sonrió mientras asentía. Sí, lo eres. Ahora manos arriba. Resaltó su orden sacando su arma y apuntando a Peter. Su compañero lo imitó rápidamente, sacó su propia arma y apuntó a Peter. Hazlo ahora. Los demás oficiales que se encontraban en el lugar intercambiaron miradas inseguras, pero por el momento mantuvieron la distancia, con las manos sobre las pistoleras. No estaban seguros de qué hacer con la situación, pero tampoco estaban dispuestos a contradecir a sus compañeros. Peter permaneció tranquilo, aunque percibía que la situación se estaba agravando rápidamente. Preguntó. ¿Por qué me arrestan de nuevo? Los oficiales intercambiaron una rápida mirada de complicidad antes de que uno de ellos se burlara. No necesitas saber eso ahora. Solo obedece nuestras órdenes legales, a menos que quieras otro cargo. Peter suspiró para sus adentros. Sentía la necesidad de usar un truco mental Jedi, de simplemente agitar la mano y hacer que esos policías olvidaran todo el asunto y se fueran. Pero se contuvo. Llamar la atención de esa manera, especialmente delante de tanta gente, no era un riesgo que estuviera dispuesto a correr. Después de todo, no estaba del todo seguro de que funcionaría con todos los presentes. Si tan solo uno de ellos se resistía, las cosas podrían complicarse rápidamente. Además, en realidad disfrutaba de ser un adolescente normal con Micaela.
Probablemente no le importaría si le revelara mis poderes, pero preferiría seguir siendo normal al menos un poco más, eso le dejaba con opciones limitadas. Podía permitir que lo arrestaran, algo que sería bastante fácil de manejar más adelante, pero eso significaba dejar a Micaela atrás con Trent y esos dos policías, que ya habían mostrado su verdadera cara antes. La idea de abandonarla no le parecía nada bien. Mientras Peter contemplaba sus opciones, un sonido repentino y agudo cortó el aire de la noche. Fue el sonido inconfundible de algo impactando con una fuerza significativa, seguido de un chasquido y un grito agudo. ¡Ah! Interrogación de cierre. La atención de Peter se volvió hacia Micaela y Trent justo a tiempo para ver a Trent caer al suelo, agarrándose la ingle y aullando de dolor. Micaela le había dado una patada en los testículos y, por la forma en que Trent se retorcía en el suelo, estaba claro que no se había contenido. Su rostro se contorsionó de agonía mientras gritaba en un tono que solo podía describirse como inhumano, mientras sus manos intentaban desesperadamente proteger su miembro magullado. Y Peter y los policías hicieron una mueca al mismo tiempo, un momento compartido de simpatía que trascendió su conflicto actual. Incluso Peter, a pesar de todo, no pudo evitar pensar. ¿Qué le pasa a ella y a sus patadas a la gente? Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente cuando vio el fuego en los ojos de Micaela. Aún no había terminado. Miró a Trent con toda la furia contenida de alguien que ha sido empujado demasiado lejos y comenzó a descargarse sobre él, elevando el tono de su voz mientras dejaba salir toda su ira. ¿Crees que puedes tratarme así? ¿Burlarte de mí, exponer todos mis secretos, humillarme frente a todos y luego gritarme como si fuera mi dueño? ¡Ay! Trent abrió mucho los ojos al darse cuenta de que ella debía haberlo oído antes. No es, ya terminamos. Exclama ella, interrumpiéndolo. Iba a terminar contigo por teléfono porque no vale la pena hacerlo en persona, pero como decidiste aparecer aquí tú mismo, me lo pusiste más fácil. Ahora vete de mi propiedad. No eres bienvenido aquí. Peter no pudo evitar la sonrisa burlona que se dibujó en sus labios. Fue todo un espectáculo y se entretuvo muchísimo. Pero el momento duró poco, ya que Trent, a pesar del dolor, logró dar una orden furiosa a los oficiales. Arréstenla. Me agredió. Uno de los policías que no había sacado el arma se volvió hacia Trent con una ceja levantada. ¿Vas a presentar cargos? Sí. Gritó Trent, con la voz quebrada por el dolor. Ahora ponle las esposas a esa zorra psicópata. Peter frunció el ceño y sus instintos protectores se activaron cuando vio a uno de los policías separarse del grupo y dirigirse hacia Micaela, con las esposas en la mano. Pero entonces Peter hizo una pausa, dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, este era el mejor resultado posible. Si tanto él como Micaela eran arrestados, al menos no tendría que preocuparse por dejarla atrás. Podría vigilarla y asegurarse de que estuviera a salvo. Micaela, para su crédito, no parecía demasiado molesta por las esposas. Después de todo, esta no era su primera vez. Se mantuvo erguida, su mirada desafiante nunca vaciló mientras el oficial le colocaba bruscamente las esposas alrededor de las muñecas. Peter, al ver cómo se desarrollaban las cosas, decidió dejarse llevar. Cuando los dos policías idiotas se apresuraron a esposarlo también, no se resistió. Les permitió que lo empujaran contra el auto y le sujetaran las muñecas detrás de la espalda, mientras el frío metal de las esposas hacía clic al colocarlas en su lugar. Mientras ambos eran escoltados hasta la parte trasera de un coche de policía y empujados sin contemplaciones dentro, Peter no pudo evitar sonreírle a Micaela, que todavía estaba llena de ira y adrenalina. Se reclinó en su asiento y se volvió hacia ella con una sonrisa juguetona. Bueno, supongo que ya no tienes novio. Micaela puso los ojos en blanco, todavía furiosa. Cállate la boca, Peter. Peter se limitó a reírse entre dientes, en un tono bajo y divertido. A pesar de la situación en la que se encontraban, no parecía preocupado en absoluto, lo que solo reforzó la sospecha de Micaela de que podría ser un traficante de drogas o algo así. Parecía demasiado acostumbrado a que lo arrestaran, procesadas y colocadas juntas en la celda de detención comunitaria vacía de la estación de policía. Micaela caminaba de un lado a otro, su agitación era palpable mientras los eventos de la noche continuaban repitiéndose en su mente. Peter, por otro lado, estaba sentado casualmente en el banco, con la espalda apoyada contra la fría pared de concreto, su comportamiento tranquilo y despreocupado, lo que solo sirvió para molestar más a Micaela. Al final, no pudo soportarlo más. Se detuvo en seco y se volvió hacia él, con la frustración a flor de piel. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿De verdad eres un traficante de drogas?
¿Cuántas veces te han arrestado? Peter se rió suavemente y la miró con expresión divertida. No, estoy tranquilo porque saldremos de aquí en menos de una hora. Ya hice una llamada mientras nos procesaban. Micaela levantó una ceja, despertada por la curiosidad. ¿Qué? ¿Llamaste a tu abogado o algo así? Peter negó con la cabeza y una sonrisa se dibujó en su rostro. No, llamé a mi abuela. Micaela parpadeó, sorprendida por la respuesta. ¿Tu abuela? ¿Vendrá a rescatarnos? Peter asintió con confianza. Ojalá. Le pedí que hiciera algunas llamadas y se mostrara a su favor, pero parecía más divertida que preocupada, así que probablemente venga aquí ella misma. Aunque creo que estaba con su novio cuando la llamé, así que podría tardar un poco. La situación tenía menos sentido cuanto más hablaba, y Micaela se sintió confusa e intrigada al mismo tiempo. Abrió la boca para hacer más preguntas, pero luego la cerró, pensando lo mejor. Al menos había una salida, y parecía que Peter la había incluido en cualquier plan que tuviera, por lo que no estaba tan preocupada como lo había estado unos momentos antes. Pronto, la tensión en sus hombros se alivió y finalmente se sentó en el banco junto a Peter, su mente se calmó mientras procesaba todo lo que había sucedido. Y, después de un momento, la culpa empezó a carcomerla. Se volvió hacia Peter y le dijo con voz suave y disculpa. Lo siento, todo esto es culpa mía. Si no me hubieras ayudado con esos policías, no te habrían arrestado ni habrías tenido que lidiar con todo esto. Peter la miró y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. No, valió la pena. Los ojos de Micaela se abrieron de par en par ante sus palabras, su corazón dio un vuelco al sentir que su rostro se ponía rojo de calor. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa y rápidamente miró hacia otro lado, tratando de ocultar su rostro de él. El silencio se instaló entre ellos y ella se encontró sin palabras. Peter, al notar su reacción, no pudo evitar sonreír. La necesidad de burlarse de ella era casi irresistible y, justo cuando estaba a punto de decir algo, Micaela se volvió hacia él y lo miró con enojo, como si pudiera leerle la mente. Cállate. Su sonrisa se hizo más amplia. Pero ni siquiera dije nada. Pero lo ibas a hacer, así que mantén esa molesta boca cerrada, replicó ella, con un tono mitad serio, mitad juguetón. Peter se rió, y el sonido resonó en las paredes de la celda, con una ligereza que de alguna manera hizo que su situación pareciera menos grave. A pesar de sí misma, Micaela sintió una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, aunque rápidamente la disimuló, pues no quería darle esa satisfacción. Cuando la celda quedó en silencio, los pensamientos de Peter volvieron a lo que había visto antes en el lago. Su expresión se ensombreció un poco y el brillo juguetón habitual en sus ojos se desvaneció al recordar la escena. Sin su habitual sonrisa burlona, su rostro parecía más serio, casi preocupado. Micaela notó el cambio inmediatamente. Se había acostumbrado a su confianza exasperante, así que verlo así la inquietó. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono más preocupado de lo que pretendía. Peter dudó un momento, sin saber si debía sacar el tema a colación, pero pensó que ella merecía saber la verdad. Respiró profundamente y finalmente habló, con una voz inusualmente suave. Vi a tu exnovio antes, en el lago, antes de conocerte. Micaela frunció el ceño confundida. Las palabras no tenían mucho sentido. ¿Te refieres a Trent? Peter asintió y la miró de reojo antes de apartar la mirada, con expresión conflictiva. Sí, él estaba allí, pero no estaba solo. La confusión de Micaela se acentuó. ¿Qué quieres decir? Peter hizo una mueca, tratando de encontrar las palabras adecuadas para suavizar el golpe. Estaba con otra chica. Digamos que estaban chupando caras como los abrazacaras de alguien. Fue difícil de ver, para ser honesto. A Micaela se le encogió el corazón y su mente se aceleró mientras procesaba sus palabras. Una mezcla de ira, dolor y disgusto brotó en su interior y, por un momento, no supo cómo responder. Había sospechado que Trent no era exactamente el novio más leal, pero oírlo confirmado de esa manera, tan pronto después de romper con él, fue como un puñetazo en el estómago. Al ver la expresión de dolor en su rostro, Peter sintió una punzada de arrepentimiento por haberle dicho eso, pero sabía que ella necesitaba saberlo. Lo siento, Micaela, te merecías algo mejor que eso. Micaela apretó los puños y la ira salió a la superficie. Ese imbécil, y murmuró, con la voz cargada de veneno. No puedo creer que haya hecho eso. Bueno, no y puedo creerlo, pero aún así se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Peter se quedó en silencio, dejándola procesar todo.
Después de unos momentos, Micaela respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta de emociones que sentía en su interior. ¿Sabes qué? Que le jodan. Me alegro de haberle dado una patada en los huevos. Miró a Peter, sus ojos todavía tenían un destello de ira, pero también una pizca de gratitud. Gracias por decírmelo, Peter asintió y una pequeña sonrisa volvió a su rostro. No hay problema, solo pensé que deberías saber. Micaela logró esbozar una débil sonrisa, aunque el dolor de la traición aún persistía. Pero en ese momento, encontró cierto consuelo en la presencia de Peter. A pesar de sus habituales bromas y arrogancia, parecía saber cuándo dejarlas de lado y ser serio y considerado. El tiempo fue pasando y, a medida que pasaban los minutos, Micaela poco a poco empezó a animarse. A pesar de la montaña rusa de emociones que había vivido hoy, ya se sentía mejor. Después de todo, ella ya había decidido romper con Trent por traicionar su confianza, por lo que descubrir que estaba con otra chica solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Pero a medida que la adrenalina de haber sido arrestada disminuía, el cansancio comenzó a hacer mella en ella. Había sido un día increíblemente largo. La escuela, una fiesta en la que fue traicionada por personas en las que confiaba, el acoso de la policía, una cita extraña pero sorprendentemente agradable con un apuesto desconocido, la ruptura con su novio y, finalmente, ser arrestada por patear a su ex en los testículos. Era mucho para manejar en un día. Micaela se apoyó contra la pared, con los ojos entrecerrados, mientras luchaba por mantenerse despierta. El suave zumbido de las luces del techo y los sonidos tenues y distantes de la comisaría no hacían más que adormecerla aún más. Peter la miró y notó lo cansada que se veía. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras se quitaba la chaqueta con cuidado. Los ojos de Micaela se abrieron de par en par cuando sintió que la tela la cubría y, antes de que pudiera reaccionar, Peter la atrajo suavemente hacia su regazo y apoyó la cabeza de ella sobre su muslo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando de repente se encontró acostada en el banco, usando a Peter como almohada. ¿Qué estás haciendo? Tartamudeó, tratando de sonar indignada pero demasiado cansada para lograrlo. Peter la miró y le apartó un mechón de pelo de la cara con una mano callosa. Te dejo descansar, respondió en voz baja. Pareces agotada. Duerme una siesta. Te despertaré cuando nos vayamos. Micaela quería protestar, decir algo que mantuviera su fachada dura, pero no podía negar lo cansada que estaba. Y la verdad es que esto estuvo y bonito. El muslo de Peter estaba tibio y su chaqueta olía a él. Un aroma reconfortante que la hacía sentir extrañamente segura. Sus dedos acariciando suavemente su cabello solo contribuían a esa sensación. Sin decir otra palabra, ella asintió con la cabeza, con el rostro enrojecido por la vergüenza mientras subía su chaqueta para cubrir la mitad inferior de su rostro para que él no pudiera ver su expresión. ¡Qué lindo! Y pensó Peter en silencio. Mientras Micaela se quedaba dormida, se relajó por completo por primera vez ese día. El estrés y la ansiedad desaparecieron y fueron reemplazados por una somnolencia pacífica. Ella inhaló el aroma de la chaqueta de Peter, la pequeña sonrisa en su rostro creció cuando se dio cuenta de que le gustaba cómo olía, ZZZ y en unos instantes, ella estaba profundamente dormida, su respiración era uniforme y tranquila. Peter siguió acariciando su cabello, mientras sus propios pensamientos se dispersaban a medida que pasaba el tiempo. Los minutos se convirtieron en una hora y, aún así, Micaela dormía en paz, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Al poco rato, los dos policías que habían estado acosando a Micaela antes se acercaron pavoneándose, con miradas de suficiencia en sus rostros al verla durmiendo junto a Peter. Uno de ellos, el más desagradable de los dos, no pudo resistirse a burlarse de Peter. Parece que te estás poniendo cómodo ahí dentro, se burló el primer policía, con voz baja y burlancia. Peter no se molestó en levantar la vista, seguía concentrado en la niña dormida que tenía en el regazo. Baja la voz, dijo, con un tono tranquilo pero con un dejo de advertencia. Está durmiendo. Los policías ignoraron su pedido y uno de ellos tomó la porra que llevaba en el cinturón de servicio, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Entonces, vamos a despertarla, ¿vale? Murmuró, preparándose para golpear la porra contra los barrotes para despertarla de un sobresalto. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Peter levantó la mano y su expresión se ensombreció. Los policías se quedaron paralizados de repente, sus cuerpos se pusieron rígidos mientras una fuerza invisible los oprimió. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando se dieron cuenta de que no podían moverse y el pánico se apoderó de ellos.
La voz de Peter sonó baja, casi un gruñido, mientras les advertía de nuevo. Les dije que hablaran más bajo. Los policías intentaron pedir ayuda para alertar a los demás en la comisaría, pero no les salió ninguna palabra. Tenían la garganta apretada y respiraban con dificultad mientras luchaban contra el agarre invisible. El enfado de Peter aumentó y, con un gesto casual de la mano, hizo que los dos oficiales se estrellaran contra los barrotes de la celda con un estruendo resonante. Hicieron muecas de dolor y abrieron los ojos de par en par por el miedo al darse cuenta de que estaban completamente a su merced. Peter volvió a agitar la mano y murmuró: «Olvídense Ato y vayan a besarse en el armario más cercano». Los soltó y sus ojos se oscurecieron, sus expresiones se relajaron mientras se daban vuelta y se alejaban como autómatas, obedeciendo su orden sin cuestionarla. Poco después de que desaparecieran en el armario de almacenamiento más cercano, llegó otro policía con un portapapeles. Miró a Peter y luego a Micaela, antes de volver a mirar la celda. Pareció confundido por un momento, pero se deshizo de ese sentimiento mientras se dirigía a Peter. «Disculpe la espera. Se le acusa de desobedecer a un agente de la ley y de evadir el arresto», dijo el agente con tono serio. «¿Le gustaría llamar a un abogado?» Peter negó con la cabeza. «No, gracias. De todos modos, saldremos de aquí en unos minutos». El oficial frunció el ceño, desconcertado por la actitud tranquila de Peter. Estaba a punto de explicarle que probablemente Peter no se iría hasta su audiencia de fianza, pero antes de que pudiera decir nada, las puertas de la estación se abrieron con un fuerte golpe. Una mujer mayor e intimidante irrumpió en el recinto con un bastón y su presencia atrajo la atención de todos los que estaban a su alrededor. «¿Quién manda aquí?», preguntó con voz firme y autoritaria. «Te tomó bastante tiempo», gritó Peter cuando apareció Peggy, aunque su voz vaciló cuando vio quién la seguía. Nadie menos que Steve Rogers, el mismísimo Capitán América. Base de la habitación roja, la tenue luz del dormitorio de Peggy Carter proyectaba un resplandor cálido e íntimo sobre el espacio. Acurrucada bajo las suaves sábanas, Peggy apoyó la cabeza en el pecho de Steve Rogers. El ritmo constante de los latidos del corazón de él debajo de su oído le trajo una sensación de paz que no había sentido en años. Tenía los ojos entrecerrados y su mente vagaba en la maravillosa neblina del momento. La mano de Steve trazó patrones perezosos y relajantes a lo largo de su espalda, y ella no pudo evitar sonreír, mientras sus dedos rozaban suavemente su costado. La habitación estaba desordenada y llena de ropa desparramada de la reunión improvisada, pero a Peggy no le importaba en absoluto. Por ahora, todo estaba perfecto. Pero mientras yacía allí, un atisbo de duda se abrió paso en sus pensamientos. Era una duda familiar, una duda que había intentado dejar de lado pero que no podía desterrar del todo. Steve murmuró, con voz tranquila y casi vacilante. «¿HMM?» La mano de Steve se detuvo por un momento y luego reanudó sus suaves movimientos. Peggy mordió el labio, preparándose para continuar. «¿De verdad está bien?» Steve frunció el ceño ligeramente y la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» Esto dijo Peggy, haciendo un gesto vago entre ellos. «Nosotras. Sé que técnicamente tenemos la misma edad, pero ¿y tú no has envejecido desde que te congelaron?» Y Joy se quedó callada y su voz se suavizó aún más. «Parezco tu abuela». Por un breve instante, Steve se quedó mirándola, procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de Peggy, se le escapó una risita y sacudió la cabeza con incredulidad. Peggy lo miró con una mezcla de confusión y vulnerabilidad en sus ojos. Antes de que pudiera decir nada más, Steve se inclinó y capturó sus labios en un beso profundo y tierno. El gesto inesperado hizo que los pensamientos de Peggy se dispersaran y, por unos momentos de felicidad, se perdió en la calidez y la seguridad de su abrazo. Cuando Steve finalmente se apartó, la miró a los ojos con una sonrisa que era a la vez cariñosa y tranquilizadora. «Te amo, Peggy», dijo con firmeza. «Vieja o joven, no importa. Solo te deseo. Te deseé en 1942 y también te deseo en 1993. Nada va a cambiar eso». A Peggy se le paró el corazón al oír esas palabras y se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Por un instante, su habitual actitud estoica dio paso a un destello de vulnerabilidad cuando lo miró. «¿En serio?», preguntó, con voz casi susurrante. La sonrisa de Steve se tornó traviesa mientras se reposicionaba sobre ella, sus fuertes brazos la sujetaban a ambos lados. «Parece que tengo que demostrártelo con acciones, ya que las palabras no parecen ser suficientes», bromeó, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo juguetón mientras se inclinaban más cerca. El corazón de Peggy se aceleró y sintió un escalofrío de expectación ante sus palabras.
Pero justo cuando sus labios estaban a punto de volver a encontrarse, el estridente timbre de un teléfono atravesó la atmósfera íntima como un cuchillo. Y el hechizo se rompió y Steve vaciló, mirando hacia la fuente del ruido. Un teléfono celular del tamaño de un ladrillo colocado sobre la mesa de noche. Steve hizo ademán de apartarse para que Peggy pudiera responder, pero ella lo atrajo rápidamente hacia sí y sacudió la cabeza. Déjalo, murmuró con la voz cargada de frustración. Me ocuparé de eso más tarde. Pero el teléfono seguía sonando y su insistencia se volvía cada vez más irritante a cada segundo que pasaba. El ambiente estaba completamente arruinado y Steve suspiró, dirigiéndole a Peggy una mirada de disculpa. Contesta, Peggy. Podría ser importante. Peggy gimió, sabiendo que él tenía razón. De mala gana, se acercó a la mesilla de noche y tomó el pesado dispositivo. Con un tono molesto y frustrado, respondió. No sé quién es, pero más vale que tengas una muy buena razón para interrumpirme. Del otro lado de la línea, se escuchó la voz de Peter, que sonaba demasiado informal para alguien que se suponía que estaba en problemas. Hola, Peggy. Bueno, una historia divertida. Me arrestaron. Las cejas de Peggy se alzaron con sorpresa, y su fastidio se transformó rápidamente en intriga. ¿Arrestada? Repitió, y las comisuras de su boca se levantaron con diversión. ¿Cómo demonios lo lograste? Con todas tus habilidades, pensé que escapar de unos policías sería lo más fácil del mundo. ¿Por qué me llamas? Escápate o algo así. Me ocuparé de las consecuencias más tarde. Solo, no mates a nadie, ¿de acuerdo? Hubo una breve pausa en la línea antes de que Peter respondiera, con tono resignado. Hubo algunos factores que hicieron que ser arrestado fuera la mejor opción en ese momento. Créame, no es tan simple como parece. Al escuchar la conversación, Steve enarcó una ceja, despertado por la curiosidad. Se inclinó ligeramente para captar fragmentos de la conversación. ¿A quién arrestaron? Preguntó en voz baja, dirigiendo su pregunta a Peggy. Peggy levantó un dedo, indicándole que le diera un minuto mientras continuaba la conversación. Pero Peter, que parecía haber oído la voz de Steve a través del teléfono, preguntó de inmediato. Espera, ¿era Capsicle? ¿Se despertó? Los ojos de Peggy se abrieron ligeramente por la sorpresa, sintiéndose un poco nerviosa mientras miraba a Steve, que todavía estaba esperando una respuesta. No, no hay nadie aquí. Soy solo yo, negó, sin saber cómo explicar su situación actual. Peter claramente no se creyó su excusa. Sí, claro. Mira, puedo explicarte todo más tarde. El caso es que necesito que hagas 1 o 2 llamadas para sacarnos a mí y a mi amigo de aquí. Cuanto antes, mejor. Peggy se apoyó en el cabecero de la cama, cada vez más curiosa. ¿Un amigo, dices? ¿Y qué hace que este amigo sea tan especial como para que no pudieras salir de este lío como un Jedi? Peter dejó escapar un gemido de frustración. ¿Podemos dejar las preguntas para más tarde? Por favor, sáquenos de aquí. Te lo contaré todo cuando regrese, pero, para consternación de Peter, parecía que había despertado aún más el interés de Peggy. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios mientras tomaba una decisión. No, creo que iré yo misma. Espera un momento, Peter. Estaré allí pronto. Antes de que Peter pudiera protestar, Peggy finalizó la llamada, dejándolo sumido en su frustración al otro lado de la línea. Mientras dejaba el teléfono en la mesita de noche, Steve, que la observaba con expresión curiosa, le preguntó. ¿Te vas? Peggy asintió mientras se quitaba las sábanas y comenzaba a levantarse de la cama, buscando su ropa esparcida por la habitación. Sí, parece que tengo que ir a sacar a alguien de la cárcel bajo fianza. Steve la observó por un momento, luego se levantó y comenzó a vestirse. Ya veo, ¿quieres que te acompañe? Peggy hizo una pausa mientras se ponía la blusa y luego lo miró por encima del hombro con una sonrisa burlancia. En realidad, iba a preguntarte si te gustaría conocer al chico que te trajo de vuelta a mí. Steve parpadeó sorprendido al comprender lo que ella quería decir. Entonces, él es el responsable de todo esto. Peggy asintió mientras terminaba de vestirse y tomó su bastón. Sí, entonces, ¿vienes? Sí, vamos a rescatarlo, asintió, saltando de la cama y buscando su ropa. Inserte una imagen del trasero de Estados Unidos aquí. Y Peggy lo miró, con los ojos clavados en su trasero desnudo mientras se inclinaba. Dios, necesito agradecerle a ese chico una vez más. ¿Y quién manda aquí? Peggy irrumpió en el recinto, con Steve a su lado. Los agentes de policía, que habían estado haciendo sus cosas con su habitual indiferencia, de repente se encontraron enderezándose y lanzando miradas curiosas e inquietas a la pareja.
La imponente presencia de Peggy era suficiente para dejar atónito a cualquiera y hacer que se callara, y estaba claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Ignorando a los oficiales boquiabiertos que no le respondieron, los agudos ojos de Peggy escanearon la habitación, concentrándose inmediatamente en Peter, que estaba sentado en una celda de detención con Micaela todavía dormida en su regazo. Interrogación de cierre. Sin dudarlo un momento, Peggy comenzó a caminar por el recinto, sus tacones haciendo clic contra el suelo con cada paso decidido. Mientras se acercaba al umbral que normalmente solo los agentes tenían permitido cruzar, uno de los policías más jóvenes se adelantó nervioso, tratando de mantener cierta apariencia de protocolo. Señora, voy a tener que pedirle que se detenga, gritó, con la voz teñida de incertidumbre. Cuando Peggy ni siquiera aminoró la marcha, él extendió la mano para agarrarla suavemente del brazo, con la esperanza de redirigirla sin causar una escena. Pero antes de que su mano pudiera hacer contacto, Steve apareció junto a Peggy con la fluida gracia de un soldado experimentado, bloqueando el camino del oficial con un solo paso. El policía se quedó paralizado, con la mano suspendida torpemente en el aire mientras contemplaba la imponente figura de Steve. Había algo familiar en el hombre que tenía delante, pero no podía identificarlo. Al poco rato, Peggy llegó a la celda donde estaba sentado Peter y evaluó rápidamente la situación con la mirada. Peter la miró con una sonrisa, aunque había un dejo de exasperación en su tono cuando dijo: «Ya era hora de que aparecieras». Peggy ignoró su comentario y fijó su mirada en Micaela, que seguía durmiendo pacíficamente en el regazo de Peter, envuelta en su chaqueta. Una sonrisa cómplice tiró de las comisuras de sus labios mientras arqueaba una ceja. Entonces, comenzó, con voz burlona, «¿Este es tu amigo? ¿Eh? Ustedes dos se ven bastante amigables». Peter dejó escapar un suspiro de resignación, sabiendo exactamente a dónde iba a parar esto. Precisamente por eso no había querido que ella viniera en persona. Pero entonces, mientras Peggy seguía sonriéndole, la expresión de Peter cambió de repente. Un brillo maligno apareció en sus ojos cuando notó que Steve se acercaba a ella. Si Peggy quería jugar, él estaba más que dispuesto a unirse a ella. Antes de que Peggy pudiera reaccionar, el rostro de Peter se transformó en una máscara de vergüenza exagerada y habló lo suficientemente alto para que todos en el recinto lo oyeran. «Abuela, no puedo creer que hayas traído a tu novio aquí contigo. Te dije que es muy vergonzoso. ¿Qué pasa si mis amigos de la escuela se enteran? Ni siquiera tiene la mitad de tu edad». Los oficiales que habían estado observando la escena se pusieron rígidos de repente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad mientras procesaban las palabras de Peter. Los ojos de Peggy también se abrieron, una mezcla de sorpresa y horror se dibujó en su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo Peter. «Pequeño imbécil», empezó Peggy, pero Peter aún no había terminado. Se colocó una mano sobre la frente de manera dramática y continuó con su actuación. «Quiero decir, abuela, lo entiendo, lo amas, pero ya te dije que no lo llamaré abuelo. Solo es unos pocos años mayor que yo, por el amor de Dios». Steve, que había estado observando el intercambio en silencio y confundido, finalmente se dio cuenta de lo que Peter estaba haciendo y no pudo evitar la sonrisa divertida que se extendió por su rostro. Peggy, por otro lado, estaba dividida entre querer golpear a Peter hasta matarlo y encontrar la situación completamente ridícula. Los oficiales que estaban en la sala ahora susurraban entre ellos e intercambiaban miradas desconcertadas. El joven policía que había intentado detener a Peggy antes miraba a Steve con renovada confusión, mientras su cerebro trabajaba horas extras para procesar lo absurdo de lo que estaba escuchando. Al mismo tiempo, un grupo de secretarias se apiñaba en un rincón y susurraban entre ellas riéndose. Sus miradas se dirigían a Peggy y a su joven acompañante, y sus expresiones se volvían escandalosas a medida que reunían los elementos. Finalmente, justo cuando Peggy abrió la boca para poner fin a las payasadas de Peter, el jefe de policía salió de su oficina con expresión de fastidio y curiosidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz autoritaria atravesó la tensión de la habitación. Peter detuvo inmediatamente su actuación, dirigiendo una sonrisa satisfecha a Peggy antes de recostarse contra la pared de la celda con una mirada satisfecha en su rostro. Peggy, que todavía luchaba por mantener la compostura, le lanzó una última mirada fulminante a Peter. «Tienes suerte de que te deba tanto, de lo contrario te dejaría aquí para que te pudrieras». Dicho esto, giró sobre sus talones y se dirigió furiosa hacia el jefe de policía, con pasos firmes y llenos de determinación. Antes de seguir a Peggy, Steve se volvió hacia Peter, con una sonrisa cómplice en los labios.
Sabes que ella se vengará por eso, ¿verdad? Peter, que seguía apoyado despreocupadamente contra la pared de la celda, le devolvió la sonrisa, sin inmutarse por la advertencia. Sí, sí, probablemente, dijo encogiéndose de hombros. Pero es bueno verte de nuevo en marcha, capitán. La expresión de Steve se suavizó con gratitud. Y tengo entendido que tengo que agradecértelo a ti. Peter se encogió de hombros otra vez, su tono más sincero esta vez. Peggy es mi amiga. Solo quería hacer algo bueno por ella. La sonrisa de Steve se hizo más cálida y el respeto que sentía por el joven se hizo evidente en sus ojos. Bueno, tienes mi agradecimiento, dijo, asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento antes de darse vuelta para alcanzar a Peggy. Mientras tanto, Peggy ya había alcanzado al jefe, quien todavía estaba parado estupefacto afuera de su oficina. Sacó su placa de identificación y la mostró con aire de autoridad. Peggy Carter, División de Intervención Estratégica Nacional, Aplicación de la Ley y Logística, se presentó, y su tono no dejó lugar a preguntas ni dudas. El jefe, aún procesando el torbellino que acababa de entrar a su recinto, apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo. Cookie. Ella no esperó la invitación y en lugar de eso pasó junto a él, entrando en su oficina como si fuera la dueña del lugar. Entra y cierra la puerta detrás de ti, ordenó, sin siquiera mirar atrás para ver si él estaba siguiendo su orden. El jefe, claramente fuera de lugar, no pudo evitar mirarla mientras se alejaba, con una mezcla de confusión e indignación en el rostro. Toda la situación se estaba desarrollando demasiado rápido como para que él pudiera seguirla. Justo cuando estaba a punto de recuperar la cordura, Steve se acercó a él y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Yo en tu lugar la escucharía, le aconsejó Steve con un tono tranquilo, casi comprensivo. Puede ser bastante aterradora cuando está enojada. Dicho esto, Steve siguió a Peggy hasta la oficina, dejando al jefe solo, todavía tratando de procesar todo. Finalmente, pareció darse cuenta de que estaba tratando con fuerzas que estaban muy por encima de su nivel salarial y, con un suspiro de derrota, se dio vuelta para ver a todos los policías de la estación observándolo. Avergonzado, el jefe gritó a los otros oficiales. ¿Qué están mirando todos? Regresen al trabajo. Mientras los demás policías regresaban apresuradamente a sus tareas, el jefe entró de mala gana a su oficina y cerró la puerta detrás de él. Dentro, Peggy ya se había sentado en su escritorio, en su silla, luciendo como la oficial al mando que era. Steve estaba de pie junto a ella, con una presencia imponente pero tranquila. De vuelta en la celda, Peter observó todo lo que sucedía con una sonrisa divertida. Deberían arrestarme más a menudo, murmuró. Pero entonces, una voz suave interrumpió sus pensamientos, llevándolo de vuelta al presente. ¿De qué se trataba eso? Peter se giró y vio a Micaela, que se había despertado durante el alboroto que había provocado. Estaba sentada, frotándose los ojos con somnolencia, con una expresión que mezclaba confusión y curiosidad. ¿Y ese era el Capitán América? Preguntó ella, insegura.